Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecerles esta oportunidad para mí también de capacitación y de aprendizaje. No solo porque siempre aprendo cuando nos juntamos, a muchos de ustedes los he visto y nos hemos encontrado en otros momentos, pero creo que para todos estas semanas que nos tocan como nos han dicho y hemos visto en los videos, y ha dicho, creo que el presidente usó esa expresión, son semanas de aprendizaje porque ninguno estuvo en una situación equivalente antes. De modo que bueno, también para mí es un desafío y una oportunidad de aprender, eventualmente a hacer aquello que siempre hice de otra manera. De modo que con ese espíritu de agradecido y de aprendizaje, también les pido, espero que eso también sirva para disculparme si en este formato mis habilidades comunicativas se encuentran un poco reducidas, porque realmente no es hasta ahora siempre fui muy poco, digamos, me resultaba muy difícil cada vez que me pedían, por ejemplo, que grabara una clase o usara los formatos virtuales, me resultaba un poco complejo, pero también es cierto esto que señala Gabriel, de que la circunstancia que estemos como sea viendo un poco las caras, es lo más cercano a estar, es mucho más cercano a la actividad presencial que lo que se conocía antes como cursos virtuales. Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, y realmente a mí siempre me gusta y me hace, aprendo y me siento bien cuando tengo oportunidad de trabajar con la gente de la CENAF, porque desde hace muchos años, y esto me han escuchado muchos decirlo, no es porque ahora les esté hablando a ustedes, sino que he dicho en otros ámbitos también, las políticas de niñez, más allá de que siempre uno a veces intenta, y lo sé por el secretario y algunas personas del equipo que conozco, como Gisela y otros, siempre uno quiere hacerlo mejor, pero realmente la Argentina a nivel regional ya hace mucho tiempo que ha venido planteando algunas líneas que son realmente de destacar. Entonces, como que es seguir acentuando líneas de trabajo que ya estaban claras desde hace tiempo, y me parece que eso, con todo y la pandemia, facilita algunas cosas respecto de lo que se ve en otras regiones del mundo. Así que bueno, gracias, y preparé algún esquemita para compartir con ustedes un rato esta tarde, y después que podamos hacer una cosa un poco más fluida y de ver qué cuestiones a ustedes, que me parece que es lo más rico, les están haciendo, como generando un poco de ruido, o tienen algunas dudas, y cosas que pueda resolver, que está claro que ninguna que tenga que ver con la situación de crisis ni que nos atraviesa a todos, porque de eso, digamos, realmente yo sobre esas cuestiones no tengo ninguna experticia. La primera cuestión que yo quería señalar, y tiene que ver con el comentario que hice sobre el trabajo de ustedes desde mucho tiempo, de los equipos de la CENAF y de sus autoridades, que ahora reasumieron, es que hice la siguiente yo estoy, bueno, en contacto con diferentes grupos en otras partes del mundo sobre justicia juvenil, y me puse a buscar qué es lo que se estaba debatiendo en otras regiones sobre COVID-19 y justicia juvenil, para traerles a ustedes, y decir, lo primero que les voy a decir es qué es lo que está pasando en el mundo. A ver qué debaten, qué temas, qué cuestión diferente podíamos ver en esta virtud que me asigna generosamente el secretario, y que yo dudo que sea una virtud, porque si yo como académica no revisara y no tratara de estudiar y de pensar las cosas en función de cómo la realidad va cambiando, tendría que renunciar a mi actividad. Pues, gracias, Gabriel, pero yo creo que un académico que no revisa y que no trata de ir no actualizándose, medio que
ya se está para más para el museo y para la arqueología que para la academia activa. Entonces, en esta idea fui y busqué qué es lo que están, busqué limitada con los recursos de internet, que no son pocos, qué se está debatiendo en el mundo, en función de lo que me decían mis amigos y colegas y lo que pude indagar estos días desde que recibí la invitación. Y saben qué es lo único, pero lo único que se discute, se debate, se hacen documentos sobre justicia juvenil y COVID en el mundo. ¿Cómo se trata a los privados de libertad? Y eso para mí fue como una especie, no le voy a decir una epifanía, un insight, sino que me di cuenta de que está todo mal. No, no que está todo mal por la pandemia, que está todo terriblemente mal y no voy a decir lo obvio, sino que está todo mal, porque lo único que piensa el mundo respecto a los adolescentes infractores en una situación inaudita, insólita como esta y dramática, es otra vez en lo mismo, es como esa imagen de más de lo mismo. ¿Qué hacemos con los privados de libertad? Y me generó primero si quieren, este desasosiego, por un lado, y por otro lado, otra vez, el reconocimiento de que desde el punto de vista regional, la Argentina está en una situación de relativa ventaja, todo esto entrecomillado, en tanto, para todos los operadores del país, tanto a nivel, bueno, lo que sea el ámbito de la CENAF como operadores nacionales más allá de las transferencias, y a nivel provincial, está claro que la respuesta al delito de los chicos y de las chicas no puede ser privación de libertad como regla. Pero les digo, no es esto lo que pasa en el mundo, ni siquiera en América Latina y ni siquiera en todos los países que cambiaron sus legislaciones. Yo estoy tratando, además de cocinar en estos días, si me ven un poco más redondita, es consecuencia de esas nuevas, no son nuevas, pero uno tiene más tiempo para dedicarse a esas actividades. Estoy tratando de actualizar un trabajo que yo he hecho hace muchos años, de donde presentaba cómo eran todos los sistemas de justicia juvenil comparados, y cuando hago la actualización, en cada país lo que me encuentro es una constante que implica la ampliación de los plazos de privación, la extensión de los plazos de privación de libertad. O sea, están los chicos privados de libertad, se autoriza que estén privados de libertad por más tiempo, por mayores supuestos procesales o por delitos como sanciones que los que se admitieron en las primeras reformas, y los países tienen más chicos privados. Por todo esto hay más chicos presos. Entonces, esta es como una primer consideración, en el sentido, no es que para que uno se ponga una medalla de que está haciendo las cosas bien, pero en algún punto la claridad respecto de del uso excepcional del recurso de la privación de libertad, que me parece comparten todos los operadores del país y de las autoridades, es una victoria política de los derechos de los niños de la que tenemos que tener conciencia, y también estar advertidos de cualquier reacción o cualquier movimiento que pudiera dar argumentos, aún dentro de la excepción, respecto de que esa línea de trabajo es una línea que hay que modificar. Yo diría que hay que profundizar, hay que seguir asentando ese camino. Entonces, superada esta cuestión entonces, ¿de qué vamos a hablar si el tema en el mundo es qué hacemos con los privados de libertad y cómo los vamos a tratar en un contexto de pandemia? ¿Cuál sería el remanente conceptual, digamos? ¿Cuál es la temática que nos puede interesar en este contexto? Esto no, digo desde afuera, no desde la práctica. Ustedes deben tener 300.000 millones de problemas. Yo digo desde lo conceptual. Y entonces ahí hay como diferentes posibilidades para desarrollar, que he intentado resumir. Por un lado, toda una cuestión
asociada a la posibilidad de que los, digamos, como de alguna manera se ha recurrido a la utilización de las reglas penales como herramienta de control social en un contexto excepcional, en relación con algunos tipos de delitos que habitualmente no suelen ser materia de mucho análisis, pero que ahora se activaron, como los que tienen que ver con propagación de enfermedades, etc. Si por alguna dinámica social o alguna cuestión, los chicos podrían, digamos, de pronto aparecer en esta nueva configuración de la lógica penal, de las dinámicas penales. Y parecería, tanto en el país como en la región, que esta no es una realidad que se esté planteando. Esto es, más allá de los cambios que ha habido en esta utilización excepcional de algunas herramientas del derecho penal para una medida más para manejar y administrar la circunstancia de esta época de excepción, no parece que haya tenido, por lo menos en los datos que es posible relevar hasta ahora, no parece que haya tenido impacto en la mayor penalización, el mayor ingreso de adolescentes en los sistemas de justicia juvenil en la región. Esto en el adolescente como imputado. Y por lo contrario, evidentemente, como ha cambiado las dinámicas de circulación, se ha reducido, han disminuido los niveles también que es de ingresos, que es una práctica que también es una situación que también ocurre con adultos. Entonces, ponemos a un lado por un momento la cuestión de la privación de libertad, la cuestión de que los nuevos delitos, no son nuevos, pero las nuevas dinámicas político-criminales tampoco repercuten directamente en la delincuencia juvenil, y entonces, ¿cuál podría ser un tema? Y entonces ahí yo pensaba que la cuestión del aislamiento, y en sus dimensiones sociales, no es mi tema, no es, desde el punto de vista histórico, no es nueva. Desde las prohibiciones, todas las prohibiciones de trato interpersonal desde la Edad Media. Intenté buscar un poco libros es un tema que me gusta mucho, de la situación de la infancia en la Edad Media. Revisé algunos libros para ver si podía encontrar algún dato significativo en épocas de las plagas y de las prohibiciones. Por ejemplo, en el siglo XV, creo que fue Ricardo VI que prohibió que la gente se besara, como hizo hace poco en Francia, recuerdan el ministro de Salud, la ministra de Salud, que prohibió que se besara. Bueno, uno lo suena como algo tan impactante, pero hay una resolución real de hace 5 siglos que, en medio de la propagación de la peste bubónica, hizo que el rey dijera, ok, no sé, en esta sociedad no se besa nadie más. Esto como para también para como quedarnos tranquilos de ciertas noticias, está muy tematizado en los medios el hecho de que cuál va a ser nuestra nueva normalidad. Entonces, parecería que lo único que tiene de nuevo, realmente fuera de lo común, es esta posibilidad de un aislamiento mediatizado por este contacto que nosotros estamos teniendo, pero el aislamiento se dio en otros momentos de la historia. Y la pregunta que me parece que se activa es cómo los chicos que están en una situación de vinculación con el Estado como consecuencia, no digo bajo la custodia del Estado, porque si no me estaría incurriendo en una contradicción performativa, porque se supone que ese no es el escenario en el que tenemos que pensar centralmente, pero que están bajo alguna clase de interacción con el Estado como consecuencia de que se les imputa una infracción penal, ¿cómo se realiza en este contexto particular actual la justificación que tiene el Estado para intervenir o para relacionarse con estos chicos
que apunta a la reintegración social. Esa en definitiva, ¿qué es lo que, eh, cómo se organiza esa tecnología para que la finalidad que tienen los operadores que intervienen con los chicos, que es su reintegración social, que en el futuro no se metan en problemas, se realiza en este nuevo escenario, esperemos de coyuntura, pero que es un nuevo escenario. Y en ese punto no me parece que haya tantas diferencias en la... igual soy, a ver, y lo repito, todo esto son evaluaciones muy de ahora, yo nunca pensé temas de excepción y los niños. Más allá del libro de Agamben, que es bastante críptico y que nunca terminé de codificar, y de hecho ahora en algunos espacios de debate anglosajón, Agamben ha sido muy criticado, porque al principio de la crisis en Europa, y él como italiano, planteó que no había que adoptar medidas de excepción, y bueno, fue muy, muy criticado por sus posiciones. Nunca se me ocurrió trabajar esta cuestión, y la metáfora, la imagen más cercana que vino a mi mente cuando me puse a intentar pensar estos temas fue la de los refugiados. Yo decía, bueno, entonces ahora todos estamos refugiados, solo que los campos de cada uno son considerablemente diferentes. No podemos salir, y estamos en contextos no solo por las condiciones, digamos, sociales, sino vinculares diferentes, y en esto nos pone un poco a la par, si podemos usar esa metáfora, que debe tener muchísimos errores, y disculpen si es muy brutal, con la situación de los chicos, de los adolescentes infractores hoy. ¿Y qué es lo que subsiste? Digamos, un Estado que decide que solo, digamos, que no utiliza la privación de libertad salvo en casos excepcionales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que subsiste? Este deber del Estado de asegurar los derechos en contextos en los que esos derechos, el campo, el territorio en el que ahora que el chico no puede salir, no se los puede asegurar. Entonces por ahí me parece que está, que viene la dificultad, y por favor, otra vez con las disculpas del caso, porque no tuve tiempo de pensarlo lo suficiente y tampoco tengo con quién interactuar para discutirlo y pensarlo, esta idea del refugiado como lugar, campo como lugar del horror, pero refugio como lugar de cuidado. O sea, tiene esta ambigüedad el enfoque, ¿sí? Y esta dificultad. Entonces, si el refugio de uno es el hogar en el que sus necesidades están satisfechas, tanto afectivas como materiales, entonces la cosa más o menos transita de un modo compatible con la buena vida, con la vida digna. Pero si el campo, el refugio, es campo, digamos, es de aislamiento, de carencia y de falta, y de todo, de lo material y de lo vincular, aún agregado el factor de violencia, que está muy tematizado en esta persona, no quería meterme en ese camino, y entonces claramente al Estado se le activa esta obligación de asegurar que de todos los chicos, el debate de la salida de los niños de estas semanas pasadas fue un ejemplo, de las salidas me refiero a estas para que paseen un rato y tomen un poco de aire, pero este deber del Estado se acentúa con aquellos chicos que están relacionados con las instituciones estatales como consecuencia de que ya tuvieron bastantes problemas, que son los infractores, o las infractoras. Entonces, me parece que por ahí es que se complejiza un poco cómo el Estado, los operadores, tenemos que asegurar y cumplir con nuestro deber de garantía de derechos de estos chicos en este contexto, que es un contexto en lo tecnológico, en el escenario, sustancialmente diferente a cualquier cosa que hayamos antes conocido. Me parece que por ahí, y entonces fíjense cómo en el fondo es un tema de intensificación, pero no de diferencia en lo que hay que preocuparse, porque ¿cuál sería la primer preocupación?
que es para todos, es el derecho, la garantía del derecho a la salud. Y la garantía del derecho a la salud, la discusión de cómo el Estado garantiza la salud, hoy no marca diferencia entre salud de quién. Solo se diferencia en cuál es la tecnología, cuál es el arreglo, el mecanismo, el caminito que el Estado va a usar para asegurársela a unos y a otros. Pero no hay, digamos, pero la obligación estatal primera es esa, cuidar la salud y la vida de todas las personas. Entonces, como que fui yendo y viniendo sobre esta idea de excepción y de diferencia que genera la pandemia, que al mismo tiempo unifica y que solo parecería reclamar una mirada diferenciada en algo del orden, les diría ya ni siquiera de lo jurídico, de lo social, sino o de lo social en el sentido de la ingeniería social, de cómo se logra instrumentar la prestación, cómo se materializa el derecho, que a eso no me lo pregunten a mí, porque yo puedo plantear la dificultad, pero no carezco de las herramientas técnicas y profesionales para decir cómo es que esto se puede lograr. Así que hay una última consideración. ¿Estoy hablando mucho o puedo decir algo más? Gisela, no sé, no la perdí. No, está perfecto, está muy bien. Está muy bien. ¿Me aguanta? Sí, ¿Sí? Porque yo sí, sé que es perfecto. como re pesado esto de escuchar una pantalla. No, está muy bien, Mari. Ok. Una cosa más que pensé, y disculpen si es un poco estoy tratando, yo lo tengo anotado acá de costado, de cómo fue filbanando mi razonamiento, que es algo que con mucha gente de la CENAF históricamente conversamos, que es cómo se reactivó en este tiempo, o cómo se retematizó la cuestión de la prevención, que había desaparecido en el ámbito de lo que es las ciencias sociales, digamos, no estoy hablando de las áreas médicas, pero en las ciencias sociales, por la fuerte y justificada crítica que durante mucho tiempo se hizo al positivismo más duro, es como que toda conversación vinculada con la educación se disolvió en el aire, desapareció. Nadie quería ni plantear la palabra. Me han escuchado algunos probablemente contar que cuando me puse a buscar de qué se hablaba a los 10 años de la Convención del Niño, a los 20 años de la Convención del Niño, cada aniversario, no había desaparecido las reflexiones sobre prevención, que en este tema específico es prevención de la violencia, y más reducido de la violencia de la que son autores, protagonistas los chicos, no de las que son los chicos víctimas, que es mucho mayor, pero ocupa mucha menos atención pública, ¿sí? Y que aparte está conectada una con la otra. Y entonces otra cosa que me sorprende de estas semanas es cómo vuelve a aparecer de manera desordenada, de manera superficial, de manera hasta con culpa de algunos, desprolija, la cuestión de la prevención de la violencia, con mucho énfasis en estas semanas por el tema del refugio campo, de la violencia doméstica, de la violencia de género, la violencia intrafamiliar, pero que tira alguna consideración sobre la necesidad de que la política pública en materia y en la política criminal, si quieren la política criminal juvenil, piense la prevención de los hechos que tienen a los chicos como protagonistas de hechos de violencia, en el sentido de perpetradores, de autores de violencia. Y entonces me parece como una oportunidad para poder recuperar las herramientas que la ciencia social ha tenido durante muchas décadas y utilizarlas en un sentido
compatible con lo que son, con los marcos que ofrece la política criminal contemporánea. En el caso de los niños, el marco del derecho internacional, de los adultos también, pero más marcado en cuanto a garantía de derechos económicos y culturales, el marco de promoción como prevención, no porque los chicos, a ver, estamos claros que la titularidad de los derechos sociales no está supeditada, más allá de que en la práctica esto no suceda así, a la infracción criminal. ¿Sí? Este es un modelo que funciona así, es un modelo que está trastornado. Pero de todos modos, no ayuda, no contribuye a nada negar la evidencia de que una sociedad menos desigual y que presta mayor atención el Estado, a los deberes de prestación y de protección hacia los niños, reduce los niveles de violencia en los que se involucran los chicos, como de la violencia que los chicos llevan adelante ellos como autores. Digamos, negar esa consecuencia porque podría tener cierto tufillo positivista, es como negar la evidencia de que el aislamiento reduce el contagio en el caso de una pandemia. Entonces, esta es otra cuestión que me parece que va a ser interesante de acá a un tiempo, para pensar, aprovechar la circunstancia trágica de que estamos atravesando, para recuperar una discusión robusta, democrática y promotora de los derechos de los chicos y de la sociedad en su conjunto, que recupere la centralidad de la cuestión de la prevención de la violencia como eje de la política criminal juvenil, que encima es lo que manda el derecho internacional de derechos humanos de la infancia, como rebate. O sea, o los tratados de derechos humanos escribieron los positivistas tutelaristas, o no era tan claro esas rupturas tan rígidas con las que en el inicio de estos procesos planteábamos la conversación. Esta es un poco, digamos, la otra cuestión que quería como comentar con ustedes, que de reflexiones que me habían surgido a partir de la invitación que me formuló el secretario. Por ahí les parecen todas cosas triviales, pero bueno, esto es lo que estuve pensando estos días. Muchas gracias, Mari. Ahora, bueno, vamos a empezar a presentar las preguntas que van surgiendo de todos los participantes. Sora, ¿ya estás por ahí como para ir presentándonos las primeras inquietudes? Si alguno, recuerden que hola, buenas tardes. A través del chat, sí. Hola, Soraya. ¿Cómo estás, Mari? Bueno, así que esperamos a los compañeros y compañeras que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión sobre lo que Mari nos estuvo brindando. Hay una primer cuestión que tiene que ver con esto que decías de la prevención como eje de la política contra la violencia en adolescentes, ¿no? Como adolescentes como perpetuadores de esa violencia. Sin duda ahí lo territorial, lo educativo y demás pasan a ser ejes relevantes en estas políticas de educación, ¿no? ¿Cómo podrías ponerle, no sé, nombre, título a estas políticas preventivas? Mientras te escuchaba, me empecé como a ordenar armar como una especie de pirámide mental de los derechos de los niños, en el sentido de cuáles estaban más al frente, o como el Estado tenía como más intensidad, o sea, como respecto de qué derecho se había sentado en este contexto más el deber estatal hacia los niños. Y entonces, después de salud, decía, claro, y es educación, pero otra vez, no veo, a ver, no veo que sea diferente
la complejidad que plantea el aseguramiento del derecho para ninguna clase de chicos, porque la dificultad que se plantea es de acceso similar a la de un chico que tenga condiciones sociofamiliares que le permitan manejarse con la tecnología y como están haciendo ahora los colegios, con las clases virtuales y todas estas cosas que hacen los chicos, y los que carecen de esa infraestructura, si quieren, esa ingeniería vincular, social, económica, etcétera. Pero entre aquellos que carecen de la infraestructura, no veo que haya ninguna diferencia entre el que es un imputado o el que no. No sé si soy clara. O sea, hay como una dificultad tecnológica que ahora se hace evidente en el contexto para asegurar el derecho, pero que no logro advertir que tenga alguna clase de particularidad si se trata de un adolescente infractor, que si no es un adolescente infractor, si ambos están en un contexto de deprivación que les impide tener la computadora, la maestra que sabe cómo hacer esa cosa de la tecnología virtual, la familia que sea que lo contenga y le explique y le dé mientras es la clase virtual le traiga un plato de guiso o una milanesa para que, no sé, por dar ejemplos, ¿no? que suceden. No, y esto les pediría a ustedes si me pueden dar, estoy equivocada, porque ¿qué diferencia habría si es infractor o no es infractor? O si es infractora o no es infractora. Donde sí, veo una diferencia, que no es tecnológica, es en lo que tiene que ver con los abordajes desde el ámbito de la clínica. Quizás, pero tampoco estoy muy segura, porque ahí en las intervenciones más, sobre todo con los chicos que tienen más dificultades en las cuestiones vinculadas con adicciones, por ejemplo, que requieren un abordaje de mayor intensidad, capaz que ahí sí se marca alguna diferencia, pero realmente creo que no, que del derecho nosotros no por lo menos yo no veo la diferencia. Sí, posiblemente lo que está ahí atravesado es la condición de pobreza, ¿no? Digamos, de tanto el que ha sido infractor y está encerrado, o el que no y está libre, pero está en una condición de pobreza y por lo tanto de restricción de accesos. Mari, una cuestión más ahí. No, y fíjate cómo esto es como muy claro, por un debate en el que no quiero ingresar, que es, según supe, bueno, leí, tuvo lugar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que no es el ámbito de ustedes. Entonces, si no podemos asegurarle salud a un infractor, no pensemos en chicos vulnerados en sus derechos por otras razones, en situaciones de calle. Estamos hablando siempre de infractores, quedémonos con esa población. Pero es un infractor que no hay razones para que esté privado de libertad, con una medida socioeducativa en medio abierto, cualquiera de sus variantes. Pero por algún déficit asociado con la pobreza o con alguna circunstancia familiar o socioambiental, se le está complicando que pueda ser cuidado en estos días. El imaginario institucional de volver a la institución total para poder asegurarle su cuidado, su salud, su educación, nos hace retroceder 400 casilleros. O yo estoy perdiéndome algo de vista. Sí, clarísimo. Es bien interesante, posiblemente haya compañeras o compañeros que estén participando de la conferencia que trabajen específicamente con población de la que está refiriéndose Mari. Si alguien quiere intercambiar opiniones, comentar, es el momento de hacer este intercambio.
De hecho, se me ocurría pensar de que... sí, dale Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. En su momento se trabajó un trabajo que se hizo en conjunto con distintos actores con el tema de una plataforma virtual con los chicos en contextos de encierro, que era una plataforma que trabajábamos con ajedrez educativo. Lo que hacíamos era intercambiar y conectar entre provincias ese programa para poder trabajar con los chicos en contexto de encierro, y participaban a nivel nacional aproximadamente 15 provincias. Y bueno, eso se trabajó y ahora se está retomando de vuelta para poder trabajar ese tema, que era un tema muy importante porque se conectaba un montón de otras variantes, que era no solo el ajedrez educativo para que pueda tener esa participación, sino se trabajaba mucho también con los pilares fundamentales, que era la familia en ese contexto. Excepcional. Cualquiera, pero por eso les digo, fíjense que este es un ejemplo, aparte porque el tipo de práctica tiene otras ventajas adicionales a la práctica en sí, que son obvias. Picarón, que lo conoce mejor que yo. Y son esas cosas que hay que hacer, digamos, no es como que no hay mucha, o sea, ojalá todo esto sirviera para que lo que hay que hacer sea hecho. Y tampoco está complicado. A veces hay ciertas dificultades que tenemos las instituciones en hacer cosas que son facilísimas, pero ni siquiera por alguna razón muy clara. A veces hay problemas de otro tipo, pero a veces ni siquiera es una falta de recursos, sino cosas que se pueden hacer. Y les decía, no sé si pudieron seguir las noticias de El Salvador estas semanas. Es un país que tengo muchos amigos y trabajé mucho, y en un país de violencia social aumentó de forma exponencial en la última década sobre todo. Y es muy impresionante cómo digamos, el funcionamiento de una sociedad como de profecía autocumplida, digamos, que ya todo el tiempo se veía venir qué era lo que estaban haciendo, que no iba a resolver los problemas y que los iba a agravar en términos de violencia, y el país siguió por ese camino y asentó más. Siempre doy el ejemplo de la ley de mano dura, ley de super mano dura, ley de super mano dura, y cada día es peor, y hasta ahora en el contexto de pandemia aún peor. Y aumentan los números de privados de libertad y de personas que pierden la vida por razones de violencia, no por la enfermedad, etc. Frente a eso, posibilidades como esta es una, pero deben ustedes conocer, escenas que me parece que son medio fuera de discusión de qué sirven, no hay mucho más que reaccionar. Yo no sé, Gisela o Gabriel, si la gente, los compañeros que están ahora participando de esta reunión, ¿son todos de penal juvenil o hay gente de otros programas de niñez no infractora? Tenemos compañeros de distintas áreas de la CENAC, y también tenemos compañeros de distintas provincias, ¿no? Una pregunta que a mí me surgía, ¿no? Era, bueno, ¿cómo pensar en este contexto, con todo lo que vos planteabas, el criterio del interés superior, ¿no? ¿Cuál sería, ¿no?, en este contexto entre garantizar derechos, el encierro, ¿no?, y este contexto de pandemia, de aislamiento, cómo pensar el interés superior, ¿no?, el criterio del interés superior del niño? Fantástico. Mira, yo súper agradezco yo tenía como algunos puntos que había marcado para desarrollar, y tengo ahí un PowerPoint, pero tengo miedo de meterme a tocar cosas que después se me los pierda en el camino. Dos cosas. Y esto también para tener un enfoque más general, que no solo, yo me estaba pensando solo en la gente que trabaja con infractores, pero ya que hay personas que no solo están con infractores, puedo permitirme hacer unas consideraciones más amplias sobre niñez, derechos y situación esta de excepción. Una que me parece importantísima
para plantear es la cuestión de las formas en las que la autonomía de los chicos se administra por la autoridad, tradicionalmente por el ámbito familiar, si los chicos tienen familia, y en estos casos de excepción, por una autoridad externa, que habitualmente puede ser la autoridad escolar, pero en este caso es el presidente de la República que le habla a los chicos. Entonces, me parece, por lo menos, y así cuando conversé con algunas personas, cuando se planteó el debate, cómo se organiza una pedagogía, qué características tiene que tener, y sobre todo en lo que tiene con la comunicación, porque estamos hablando de sujetos, sobre todo los más chiquitos, que aparentemente eran los que parecían como muy necesitados de tener que de salir y de recuperar ciertos ámbitos de libertad, cuando son los agentes, son las personas que tienen, desde el punto de vista de sus competencias, de su agencia, un ámbito bastante más reducido para poder decidir cuáles son las conductas que los ponen en riesgo y que no los ponen en riesgo. Y eso no lo vi muy planteado en la conversación pública. La conversación que se planteó, que era muy razonable, es los chicos no aguantan más, como pasaba en Europa, empezó a plantearse, los chicos no aguantan más encerrados. Hasta les diría que había cierto sesgo de un poco de clase y un poco de lugar de pertenencia geográfica, ¿sí? Como que era una problemática muy específica de algunos tipos de familias. Pero no veía que esa conversación, que era muy necesaria y que se resolvió y ya estamos, haya sido acompañada de una discusión respecto de, genial, pero de qué sujetos estamos hablando y la determinación de lo que pueden hacer o no viene marcada desde el ámbito privado, se marca desde el ámbito público, cómo, de qué forma se comunica. Eso me pareció que fue un tema que no se planteó para nada y me llamó mucho la atención porque esta apelación a la autonomía y a la libertad de los chicos más chiquititos, en este contexto parecería no tener dificultades, salvo el caso del chico que no sé, que esperemos no suceda, se contagie de la enfermedad o se la contagie un abuelito. Pero ese mismo argumento, la misma discusión, se puede utilizar respecto de otras cuestiones vinculadas con la autonomía de los chicos, por ejemplo, en relación con prácticas sexuales con las personas adultas, que que algunas personas utilizan esa argumentación como de reivindicación de la autonomía de los más chicos. Entonces, lo que me parece es que son contextos en los que se plantean algunas cuestiones de forma muy necesaria, pero no se agotan todas las posibilidades o todos los efectos o todos los escenarios que estos tipos de temas en la sociedad, ¿sí? Como que esto fue planteado con la mejor intención y con la mejor lectura posible, pero esa misma argumentación se puede utilizar para otras razones. Entonces me parece que este es un tema de autonomía. Y ese tipo de cuestión conecta directamente con tu consulta sobre interés superior del niño. Entiendo. Es directo, porque ¿qué es interés? Bueno, quizás no sé cuántos abogados hay en la reunión. Interés superior del niño, ya ahora estoy cada vez más, o por lo menos es como lo estoy viendo en los últimos tiempos, capaz que estoy con amigos, profes que son constitucionalistas y gente de derecho, entonces estoy muy con esa mirada. Vieron que ahora está, sobre todo Gabriela, los que sean abogados, en los últimos años está muy tematizado, muy de la ponderación. No se habla tanto de razonabilidad de las decisiones, sino de ponderación, proporcionalidad, digamos. Estas son como las nuevas, sobre todo en la determinación de derechos sociales,
de obligaciones del Estado a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, básicamente. Y algunos fallos de la Corte Suprema en nuestro caso, pero esto se construye, el derecho constitucional lo está construyendo a partir de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, bueno, esto es una cosa medio técnica de abogados que no viene el caso de desarrollar, sobre todo se basa en la teoría del profesor Alexi de Alemania y demás, pero el punto que yo empecé a conectar y que, bueno, justo estuve trabajando también estas semanas, es que en realidad interés superior del niño es una fórmula de ponderación. No es otra cosa, es eso. La pregunta que nos tenemos que hacer ahí es, o sea, otra vez, no haría falta recurrir a unas palabritas, interés superior del niño, si el operador tiene claro cuál es la forma legítima de ponderación. Por ejemplo, medios fines, siempre está en la proporcionalidad, si esa necesidad se puede satisfacer, si necesariamente había que recurrir a esa medida o había una medida menos lesiva para satisfacer el derecho, cualquiera de las reglas que habitualmente se utilizan para medir proporcionalidad y para ponderar. Okay. Entonces, interés superior del niño tiene que funcionar de la misma manera. No tiene nada de diferente. Por lo menos como lo estoy viendo cada vez más y si veo todas las decisiones. Uno va a ver que interés superior del niño se aplicó bien cuando, conforme las reglas de ponderación clásicas, estas de proporcionalidad, razonabilidad, inexistencia de un medio menos lesivo, etc., digamos, la decisión soporta ese test de proporcionalidad, esa ponderación. Si no lo soporta, se viola el interés superior del niño. Ok, gracias. Por ejemplo, perdóname algo más. No, si me para extiendo, nada. ¿puedo decir algo más? Sí, cómo no. Uno podría decir, hipotéticamente, en una jurisdicción, tengo X cantidad de chicas y chicos en una situación de vulnerabilidad tal que no se puede asegurar su salud o su cuidado o lo que fuere, pongámosle. Por lo tanto, voy a habilitar una fábrica, qué sé yo, no sé, ustedes conocen mejor las instalaciones, un lugar para garantizar el derecho. Esta sería la medida. Ponderación, proporcionalidad, racionalidad, etcétera, etcétera. Satisface, digamos, la medida que tomo, ¿pasa exitosamente todo ese escrutinio o no? Para mí no lo pasa. Entonces, claramente, en esos casos no se está satisfaciendo el interés superior del actor involucrado, que en este caso es un niño, pero eventualmente podrían ser medidas para prevención de la violencia de género, y sería el interés superior de la mujer, o, qué sé yo, de otros grupos vulnerables, ¿me siguen? Sí, sí. Entiendo. Gracias. ¿Vamos a pasar a otras preguntas, Sí. Soraya? Sí, de hecho, lo que estaba remitiendo recién Mari responde a una pregunta que hacía una compañera en torno a esta similitud entre infractores y no infractores y la vinculación que esto tiene con las carencias, ¿no? Digo, cómo por priorizar una carencia se vislumbra o no este interés superior del niño. También hay una pregunta vinculada en esta cuestión de que la adolescente infractor, infractora, asuma responsabilidades y repare el daño causado. ¿Cómo se trabajaría que pueda visualizar o reconocer el derecho de otros sujetos sociales en este proceso de trabajo con los adolescentes y las adolescentes? ¿Se escuchó? Perfecto, reacciono a las dos cuestiones. Bueno, como a su modo les pasa a todos, a mí por momentos trato de pensar esta situación excepcional como oportunidades para ajustar todo aquello que veníamos haciendo mal, de modo que cuando salgamos de esta estemos un poquito mejor.
depende del ánimo, de pronto me pega para otro lado y digo, bueno, no sé si vamos a aprender algo de todo esto, pero bueno, supongo que a todos les pasa, que hay días que están como más esperanzados y días que dicen, no, no sabemos, bueno, en fin, esto como dato personal, disculpe, pero esto de estar en el ámbito doméstico, uno se permite ciertas licencias que en otro contexto no se permitiría. Entonces, cuando pienso cosas que se podría aprovechar ahora, a ver, porque lo que está claro, bueno, el secretario, esto después, si está grabado, lo quiero escuchar porque quiero saber su opinión. A ver, Gabriel, vos cómo lo ves esto como penalista y de que ha tenido mucho trabajo. ¿Tenía frío? Yo estoy... al contrario. Pero, eso pues estoy hablando acá. Pero, fíjate, lo que ha pasado, que esta era una notita que tenía marginal si nos daba el tiempo, no es que me olvidé las preguntas, es una introducción teórica de otro tema que yo había marcado, si nos da el tiempo para hablar. Lo que pasa en estas semanas es que súbitamente, de una manera que nadie podía prever, se transformó la mecánica del control social. De un día para el otro casi. No fue un día para el otro, pero pongámosle, ¿me entienden? De un día para el otro hubo que enfatizar mecanismos de los más duros para todo el mundo, infractores y no infractores, si quieren de una manera de la herramienta administrativa, pero enfatizar los mecanismos más duros y retematizar cómo se genera, cómo se reconfigura todo el control social informal, que es básicamente el control social doméstico. Aquel que tenga un ámbito doméstico un poco de mayor contención y su control social más o menos que lo cuando la persona salga de ese control social ahora reactivado e intensificado, no le va a generar ningún problema a futuro. Ahora, el que tenga un ámbito doméstico, de control social doméstico, medio complicado, y probablemente cuando salgamos de esta va a tener bastantes consecuencias nocivas. Esta cuestión de la formulación del control social y sobre todo de la prevalencia en estas semanas del control social informal, conecta directamente con la cuestión que yo planteé de la prevención. Porque lo que a mí a veces me da un poquito de como de perplejidad en los debates, como se plantean los debates públicos, es cierta, por decirlo de la mejor manera, ingenuidad en quien postula que no quiere que el Estado avance con sus herramientas de control social formal, estas son las punitivas claras, en el caso que nos ocupa la reducción de la edad, el aumento de las conductas punibles, etc. Los plazos más, los mecanismos abreviados para adoptar soluciones rápidas o mayores habilitaciones para adoptar prisiones preventivas, todas esas clases de fórmulas que aumentan el ámbito de lo penal, aún con los chicos, quien postula que eso es inaceptable por un punto de vista de respeto a los derechos de los niños, los tratados, humanidad, lo que quieran, al mismo tiempo no está dispuesto o dispuesta a conceder una regulación razonable del ámbito del control social informal que acompaña al chico en su proceso de crecimiento para que no se meta en problemas. Es como que se postula un territorio de lo imposible, de no lugar. Ni el control social formal, que históricamente quedó para aquellos que más, digamos, llamativamente, con hechos más graves, reclamaban atención del Estado, ni del control social informal, que es habitualmente con el que todos crecimos y más o menos salimos adelante. Porque no se puede obligar a los chicos, no sé, estoy simplificando, pero tener medidas como más, si quieren, intensificadas, vinculadas con la escolarización, con la salud, con actividades recreativas, etc. Con regulaciones de lo informal. Entonces, esos enfoques que uno, y con Gabriel hemos estado en muchas ocasiones con compañeras, con compañeros en los debates, pone a la política pública en un punto ciego, en un punto sin solución. Entonces me parece que en este momento donde se aparece otra vez la cuestión de la prevención y se reactiva la cuestión del control social informal, doméstico, por usar una expresión, vemos otra vez cómo la definición política, axiológica,
pasa por darle mayor relevancia, que el Estado le dé mayor relevancia, o al control social formal o al control social informal. El derecho internacional de los derechos humanos en este punto es contundente. El derecho internacional de los derechos humanos dice, con los chicos, Estado focaliza en el control social informal. La justicia restaurativa es eso, es una apelación al Estado a renunciar a su potestad soberana de castigar a uno de los más chicos para dar una oportunidad de reconstrucción de espacios comunitarios de reconciliación entre perpetradores y víctimas, que además encima funciona fenómeno con los chicos, con los adultos mucho no funciona. Entonces me parece que ese es, ahí te vi, ese es un debate que nosotros como sociedad no tenemos saldado, que nos genera mucha, digamos, discusión bastante superficial dentro de nuestro mismo espacio, digamos, de gente que preocupada por los niños, y que me parece que ahora con la emergencia se activó. Doctor. No te escucho. No, es que no había sacado el micrófono. No, la conferencia es de la doctora Beloff, pero quiero un bocadillo porque me convocaste solamente por esto. A mí me parece que lo del control social formal e informal es muy ilustrativo para esta discusión. Me parece que en general miramos esos dos tipos de controles solamente o enfocados fundamentalmente en que uno sería más duro y aparentemente más autoritario, y el otro sería más laxo y por lo tanto más democrático. Ahora, a mí me parece que en realidad el problema principal que tenemos no es con eso, es que con el control social duro siempre el problema está en un otro. Es decir, ahí no ponemos el cuerpo ni como padres, ni como docentes, ni como miembros de la comunidad, sino que esperamos que el Estado venga y nos ordene la situación y nos resuelva el problema. Los controles sociales blandos que decís vos, y lo que nosotros necesitaríamos para integrar mejor, es decir, esta idea de estar siempre mirando a la intervención estatal como la solución de los problemas. ¿Por qué nos cuesta? A ver, respecto a lo que planteabas al principio, que yo me quedo con ganas de decir algo y ahora que abro el micrófono lo digo. Desde el 2003 a la fecha, con algunos retrocesos en el periodo anterior, pero linealmente, nos ha ido mejor en el desarrollo de políticas sociales universales, decisiones del Estado Nacional en relación a cobertura del AUH, ahora el IFE, las pensiones, las jubilaciones, etcétera, que en políticas vinculadas a grupos sociales con necesidades específicas, que ahí ya requieren un nivel de participación comunitaria e involucramiento de los niños, de las familias, de los adultos mayores, de las entidades de la comunidad, de otra complejidad, donde no hay un otro distante y lejano al que le podamos reclamar todo. Me parece que hay ahí, yo le robo la idea a Rita Segato, que ella decía en algún momento, estuvimos todo el tiempo mirando lo que hacía el Estado y dejamos de mirar lo que hacía la sociedad. Como que hubo un desbalance allí que explica también algunos retrocesos que tuvimos después de algunos gobiernos democráticos y populares que nos aparecieron fenómenos desde la sociedad que nos sorprendieron, porque estábamos todo el tiempo mirando lo que el Estado podía hacer. Me parece que por ese lado habría que pensar un poco las cuestiones. En relación a los adolescentes, cierro con esto, creo que nosotros debiéramos relevar y rescatar, hay muchas experiencias de trabajo con adolescentes y jóvenes en sectores vulnerables que no tienen que ver con políticas para infractores, sino que tienen que ver con políticas para jóvenes y adolescentes en sectores vulnerables, de lo que tenemos mucho para aprender, tanto para la política para infractores como para mejorar las políticas de inclusión, de prevención y de promoción de chicos que después son los que regularmente alimentan el mundo de los infractores. Creo que ahí nos ha costado, y yo creo que hay que poner fuerte el ojo allí, en grupos de jóvenes y adolescentes que necesitan políticas específicas y que necesitan de comunidades más activas. Lo de la justicia restaurativa yo creo que es una búsqueda por ese lado también, ¿no? Si es que no es un remedio o un ornamento o un maquillaje de la vieja justicia penal tradicional. Yo creo que la riqueza está justamente en ver si las comunidades pueden involucrarse un poco más en las tareas de inclusión, de promoción y de prevención. Pero bueno, nada. Yo coincido con lo que decían, en algunas partes me perdí un poquito. Pero yo creo que una de las cuestiones que debiéramos revisar es por qué tan exitosamente pudimos afrontar, o venimos afrontando,
esta crisis, que es fundamentalmente sanitaria, a partir de lo que vos decís, de mecanismos de control social blando. Es decir, nos organizamos la familia, las comunidades donde hay pobreza, el barrio cuida al barrio, bueno, en fin. Me parece que ahí hay un capital para enfrentar otro tipo de desafíos no estrictamente sanitarios. Me parece que es para verlo, ¿no? Gracias. Así, a tal punto que yo decía esta cosa de que cuando trato de evaluar qué lecciones aprendidas podemos sacar de esta circunstancia complicada que nos toca atravesar, y esa para mí, insisto, en esta cuestión de la prevención y de la reconfiguración o de la revalorización del control social informal para quienes nos preocupamos por generar condiciones de vida más justas, de sociedades menos violentas, hay un elemento importante de autorrevisión del rechazo a medidas en el ámbito comunitario, puede ser comunitario, puede ser estatal también, porque en realidad digamos, yo diría, si me quieren que me ponga dura, el origen de la justicia restaurativa, que es en el ámbito anglosajón, el origen tiene que ver con el abaratamiento, es como en la justicia, como los cambios en la legislación del trabajo, digamos, la verdadera razón por la que se expanden los modelos de mediación, la razón material, ¿sí? Más allá de que sean muy útiles, es una razón de reducción de costos, porque el acceso a la justicia en los países desarrollados, sobre todo anglosajones, es muy cara, las carreras de derecho son muy caras. Entonces, la verdadera razón es esa. Yo, perdonen, no es que quiera quitarle valor a la práctica, sino que esto está como medio fuera de discusión, de cuál es la verdadera razón por la que se implementa. Ni siquiera maquillaje, o sea, es conseguir otra cosa. Pero más allá, otra vez, pero es como con la prevención en la época del positivismo, más allá de que esa sea la razón, está comprobado que es un tipo de mecanismo que funciona con los chicos mucho, que funciona muy bien. Ahora, ¿qué requiere? Requiere un tipo de intervención en la comunitaria que tenemos que estar dispuestos a conceder, y de controles que también tienen que ser cuidados, pero que tenemos que conceder, que parten desde, por ejemplo, discutir si una familia puede decidir si un chico se va a vacunar o no, si va a ir a la escuela o no. Y esto conecta con el otro punto de mi esquema original, que es el tema de la autonomía. La regulación de la autonomía del chico y de la familia va a quedar, se la vamos a ceder a la comunidad en esta nueva potenciación del ámbito del control social informal, o al Estado, o en qué tipo de transacción entre un espacio y el otro para que les sirva en definitiva a los chicos. Me parece que son temas que es súper interesante que estamos planteando, y quizás no focalizamos tanto en el Estado porque es una decisión una relación un poco, cierta ambigüedad que tenemos como sociedades las nuestras, ¿no? De no querer pedirle que no... digamos, el punto en el fondo es este: cómo nos ponemos en una posición de una política que sea muy intensa en términos de garantía de derechos sociales, pero que a la vez pueda reconocer ámbitos de autonomía y libertad, y que son significativamente diferentes como conversación si estamos hablando de prestaciones hacia adultos u otros grupos vulnerables de personas adultas, que respecto de niños como vulnerables esenciales, o niños que pertenecen, además de la vulnerabilidad de niño, a otros grupos vulnerables. La conversación en cuanto a deberes estatales y armados comunitarios, en un caso con adultos y con niños, para mí, desde lo conceptual es sustancialmente diferente, pero esto es un punto de partida que no necesariamente va a compartir quien considere que la libertad y la autonomía de un niño es absoluta. Mari, te vamos a aprovechar ya que te tenemos acá y te vamos a hacer una última pregunta antes de, lo que quieran, yo de no cerrar. tengo problema, ¿eh? Estoy para la hora de la merienda, así que Antes de cerrar
hay una serie de preguntas que tenía que ver con cómo abordar el tema de la violencia y cómo trabajar en cuestiones preventivas, que creo que tanto en lo que vos estuviste desarrollando recién, como en lo que estuvo desarrollando Gabriel, hay gérmenes de respuesta bien interesantes, ¿no? En esta cuestión de cómo el Estado trabaja en conjunto con armados territoriales y con sujetos sociales diversos. Hay una última pregunta que estaría interesante si pudieras abordar, aunque sea sobrevolando, porque es un tema muy profundo y muy amplio, que tiene que ver con qué ejes considerarías imprescindibles de encierro en clave de derechos, ¿no? Y del interés superior del niño y cómo mejorar esos sistemas. Perdóname un chiquito que se cortó en un momento y no pude terminar de escucharte la pregunta. Discúlpame, Soraya. La pregunta tiene que ver con qué ejes, qué cosas priorizarías en función de pensar una reforma de los sistemas de encierro para que respondan al interés del niño y en clave de derechos, más que lo que es ahora un modelo de encierro, ¿no? ¿Me pudiste seguir ahora, Mari? Sí, perfecto, gracias. Ahí con toda humildad profesional, si se puede decir eso, porque realmente creo que ustedes, o sea, los expertos en intervención social y en pedagogía saben más que nosotros los abogados sobre cómo hacer eso. Yo lo puedo decir de mi experiencia en el trabajo, en tantos lados con la gente. El primer dato es que la Argentina tiene una ratio, un número de privados de libertad que probablemente sea la más baja de todo el continente. Porque digo continente porque incluyo Canadá y los Estados Unidos. Entonces estamos operando con unas dimensiones materiales del problema muy manejables. Por otro lado, no tenemos, y bueno, cada uno cruzará los dedos o como sea sus pensamientos mágicos, no tenemos que lidiar con problemáticas de un doble, de dos tipos que complejizan a países desarrollados y sin desarrollo, o en vías de desarrollo, como se llame ahora, emergentes. En los países desarrollados, la justicia juvenil hoy se enfrenta a un problema, es el problema de la Unión Europea, el tema sobre el que todo el mundo discute en justicia juvenil, que es la cuestión vinculada con el regreso, o no regreso, pero en muchos casos regreso, de chiquitos, a veces muy jovencitos, que estuvieron involucrados en el yihadismo fundamentalista en Medio Oriente. Que es un problema de unos niveles de complejidad para la intervención que ni se imaginan. Nosotros, por dicha, digo, por eso cada uno tendrá no tenemos que lidiar con ese tipo de población. Ni tampoco tenemos, más allá de que puede haber algunas situaciones particulares, tenemos los niveles de complejidad que tienen la Centroamérica y aún Brasil en la vinculación de los chicos con el involucramiento con el crimen organizado. Entonces, sea por un motivo, sea por el otro, la población es una población... ¿Querés hablar, Aarón? No, ahí me perdí. ¿O eso qué? Ah, ok. Entonces, la población que tenemos dentro de los dispositivos es una población compleja, no me interpreten, no digo que no sea compleja, pero que frente a escenarios que surgen, que se están planteando en otras partes del mundo, parecería que es mucho más abordable exitosamente en términos de reintegración social que lo que tienen que enfrentar otros lugares. Entonces, si suman un número bajo, o sea, la dimensión cuantitativa del fenómeno, con características, esto es la dimensión cualitativa, de una complejidad relativamente menos grave, todo entre comillas, que respecto de otras latitudes, es mucho más fácil, o parece más fácil, encarar
una política que realmente ponga a la utilización del encierro como algo rarísimo, como que prácticamente no se usa. Ahora, ¿qué requeriría eso? Y requeriría una reconversión y una intensificación de las intervenciones, si quieren, informales en el lenguaje del control social informal, esto es, de la pedagogía y de la salud, sobre todo por el alto porcentaje de chicos con adicciones en el sistema, en los dispositivos, que nos deshabitúe de lo que hace, ustedes lo saben mejor que yo esto, y hasta unos espacios diferentes que habría que construir o rediseñar. Pero no me da la impresión, no tengo la impresión de que sea como súper complicado como ir a la luna o encontrar la vacuna contra el coronavirus. Bueno, muchas gracias, Mari. Con esto vamos a ir cerrando porque queremos respetar el horario que nos habíamos planteado. Queremos volver a agradecerte este espacio para ayudarnos a reflexionar y a pensar estas temáticas de infancias y adolescencias. No sé, Gabriel, si vos querés hacer un cierre o nos despedimos directamente. Me siento una conductora de televisión. Sí, qué difícil que es esto. Es rarísimo. ¿Estás por ahí, Gabriel? No. Bueno, entonces, gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Y bueno, y nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes, de Paso a Paso con Hago Televisión y Paso Chivo. Vamos a tener un próximo encuentro con Mariana Chávez, que nos va a compartir sus reflexiones sobre adolescencia en condiciones de extrema vulnerabilidad. Mariana Chávez, seguramente ustedes la conocen, tiene muchísima experiencia en esta temática, así que bueno, queremos ir avanzando y estar todos... Sí, ¿cómo no? Perdón, para dar una nota de optimismo, o sea, sí. En realidad es súper deprimente lo que les voy a decir, pero les va a poner las pilas. El otro día leí, en esta búsqueda que hice, una nota, un reportaje súper interesante a chicos que están en Kabul, en un centro de detención de menores de Kabul, en Afganistán. Entonces decidieron entrevistar, es una entrevista a los chicos, entonces los chicos cuentan, están, digamos, es un lugar, un centro de detención, no particularmente, no se señala nada, no se señala hacinamiento, y no hay en el relato, salvo alguna cuestión más de lo religioso, no está especialmente en el relato de los chicos enfatizado la cuestión de apremios o abusos específicos de los característicos de esos centros de privación de libertad donde suceden esas cosas. Y cuando ustedes escuchan a los chicos, escuchan a los operadores, ven una imposibilidad casi existencial de que pueda haber una conexión. Es como si pertenecieran a universos diferentes. Chicos que han estado involucrados en hechos realmente indecibles por su gravedad y horror. Entonces yo cuando leí, es un artículo, cuando lo leí, lo pueden buscar en internet, dije, bueno, entonces no estamos tan mal, porque los operadores nuestros, los operadores en la Argentina sí pueden comunicarse con los adolescentes, no pertenecen a planetas diferentes ni a universos diferentes, aunque su refugio, su ámbito de aislamiento ahora sea diferente. No son de diferentes planetas. Y eso me dio esperanza. Es verdad, nosotros queremos siempre revalorizar el equipo de trabajadores y trabajadoras que tenemos en CENAF, gente con mucha experiencia, y bueno, la verdad es que nos parece muy importante revalorizar todos esos recorridos. Por ejemplo, bueno, ahora estamos trabajando en la posibilidad de desarrollar una plataforma virtual que pueda dar cuenta, en donde los equipos de todas las áreas puedan sumar y subir sus experiencias
experiencias para compartirlas con otros porque nos parecen muy valiosas. Así que bueno, con esto vamos a ir cerrando. Les agradecemos a todos y a todas que estén presentes en cada encuentro y los estamos viendo la semana que viene. Gracias.